Estábamos estudiando la regla de Barrow que nos dice lo siguiente. Nosotros vamos a tener una integral definida. Entonces, vamos a encontrar en primer lugar la familia de primitivas, ¿sí? Y en esa familia de primitivas nosotros vamos a reemplazar en primer lugar el límite superior y luego vamos a reemplazar el límite inferior, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a utilizar el mismo que hemos utilizado en funciones primitivas. Vamos con ejemplos. Ejemplo número 1. Vamos a calcular la integral de x al cuadrado por el diferencial de x. Esto es una integral indefinida, pero ahora lo voy a convertir en definida para poder utilizar la regla de Barrow. Puede ser desde 0 hasta 1. Listo. Cuando ustedes observen los números acá, es porque están frente a una integral definida. Esa es la diferencia, ¿sí? Bien, entonces uno se percata que está frente a integral definida. ¿Cómo resolves la integral definida? ¿Cómo encontrar la familia de primitivas? Cuando ustedes tengan una integral definida, háganse la idea que es una integral indefinida, o sea, trabajarlo tal cual, ¿sí? La forma de resolverlo es el mismo, no cambia. Los métodos, todo es idéntico. Lo único que va a cambiar va a ser al momento que nosotros encontremos esa familia de primitivas. Veamos. Calculamos esta integral. Esta integral es igual a 1/3 por x al cubo, listo. Más una constante, pero ahora no escribís más una constante, porque estás frente a una integral definida, como que tenés que volver a la realidad, ¿sí? Bien, entonces, como esta es una integral definida, puedes trazar una línea oblicua, ¿sí? Y acá escribís los valores 0 y 1. Hemos construido este diseño para poder utilizar la regla de Barrow. Ahora viene la regla de Barrow. Estoy acá y lo igualo a esto. Esta es una función. Ahora vamos a utilizar la regla de Barrow. Reemplazás el 1 en la X y luego restás. ¿Por qué estamos restando? Por la regla de Barrow. Observen. Siempre es una resta, siempre. Obviamente esto tiene una demostración matemática, pero la demostración no lo vamos a ver. No es parte de esta materia, ¿sí? Menos 1/3. Ahora reemplazás el 0 por 0 al cubo. 1/3 por 0, todo esto se convierte en 0. 1/3, bueno, 1 al cubo es 1. 1 por 1/3, 1/3. Y tenemos resuelto el ejercicio. Noten la diferencia entre calcular una integral definida e indefinida, ¿sí? Observemos que ahora el resultado es un valor numérico, es 1/3. Ahora sí tiene sentido lo que nosotros vimos en la parte teórica, ¿sí? Ahora sí tiene sentido porque puede decir que el área de x al cuadrado comprendida entre 0 y 1 es 1/3. ¿Qué es lo que estamos calculando acá? Lo siguiente. Vamos a graficarlo. No es necesario que lo grafiquen porque no se lo va a pedir gráfico. Lo quiero hacer para que ustedes entiendan. Por ejemplo, la función es x al cuadrado. Nosotros sabemos que es una parábola que parte del origen de coordenadas, ¿sí? Y se abre para arriba. A estas alturas todos sabemos que este gráfico le pertenece a x al cuadrado, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las paredes de esta figura del área que nosotros vamos a calcular? 0 y 1. Entonces, el 0 está acá, ¿sí? Y el 1 está acá. Recuerden, este es A y este es B, ¿sí? 0 y 1. ¿Cuál es el área que estamos calculando? Lo que estoy pintando.
¿Cuánto vale esta área? 1/3. ¿Se dan cuenta? Ahora sí tiene sentido el video de la parte teórica. Pero siempre se explica primero las integrales indefinidas para conocer el mecanismo, ¿sí? De cómo se debe resolver las integrales. Vuelvo a repetir, al momento que vos vas a escribir más una constante, esa parte que ustedes escriban más c, lo van a reemplazar por toda esta parte que está acá. Cuando tenés este diseño, utilizad la regla de Barrow y listo. Profe, ¿y el límite superior y el inferior los van a dar siempre? Sí, eso sí. Ok. Estos valores sí, O sea, ya sabemos cuando nos aparecen esos límites, en vez de la C, tenemos que calcular con barra, digamos. tal cual. Ok. Perfecto. Bien, me adelanto un poco. ¿Qué es lo que van a ver ustedes el día viernes? Recuerden que el día viernes estamos terminando con la materia, ¿sí? Después viene la clase de repaso, que nos quedarían prácticamente tres clases. No sé si esas 3 clases lo vamos a dar de clase de repaso. Probablemente esos 3 utilicemos 2 días, pero después les voy informando qué días. Em, ¿Qué es lo que ustedes van a ver en la próxima clase con Vivi? Es lo siguiente. Ustedes van a tener que encontrar estos valores, ¿sí? Pero es fácil identificar cuando ustedes están en integral definida porque les voy a dar esta expresión en los ejercicios. El último tema es área encerrada y es fácil identificarlo porque en área encerrada, más que todo, siempre se les va a dar 2 funciones. Básicamente, si ustedes tienen el PDF a la mano, observen el ejercicio 8 y el ejercicio 7. O sea, es fácil identificar cuando estoy en una integral definida y cuando estoy en área encerrada. O sea, si no me entienden ahora, si no tienen el PDF, ahora cuando termine la clase, vean los 7 y 8. Es fácil identificar, ¿sí? Bien, Una consulta, ¿y siempre vamos a tener una sola variable? Siempre sí, nos va a quedar. Ah, sí, sí. Una variable sí, pero no siempre va a quedar un solo término. Creo que ahora me doy cuenta por dónde va tu consulta. Vamos a hacer más ejemplos y a ver si les aclaro todo. Bien, acá probablemente, como el ejercicio es muy breve, pero no siempre te va a quedar un monomio. Acá te puede quedar un binomio, un trinomio, etcétera. Entonces, vamos a ver cómo vamos a claro, utilizar. decía eso, me expresé mal. Sí, tenía varios términos con X. Exacto. Ahí hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Vamos a realizar un ejercicio donde vamos a tener un binomio y ver qué pasa. Bien. Ejemplo número 2. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Vamos a calcular la integral de x por la raíz cuadrada de x menos 3 por el diferencial de x. Y lo vamos a evaluar bueno, si lo dejo así, es una integral indefinida. Pero si escribo acá los valores, entonces se convierte en una integral definida. Bien. Ahora, hay algo que había consultado su compañera al inicio de la segunda parte de la clase. ¿Cómo reconocer si es sustitución o por partes? Bueno, ustedes pueden ir descartando. Siempre que tenga una integral, ya sea definida o indefinida, vean primero si es por tabla. Sabemos que eso no va a aparecer en los exámenes, pero bueno, por ahí tienes que empezar. Esto no es por tabla, listo. Eh, Podrá ser por distributiva y bueno, acá tenés una resta, entonces como que es una opción, ¿sí? Entonces probas con distributiva a ver si con eso te alcanza para resolver el ejercicio. Por ejemplo, si acá utilizas distributiva, sí no va a alcanzar. X por la raíz cuadrada de x por el diferencial de x menos integral de 1 hasta 4 de 3 por x por el diferencial de x. Me doy cuenta que si este 3 lo ubico fuera de la integral, bueno, es lo que debo hacer porque es una constante, me queda una integral inmediata. Acá, ¿qué habíamos dicho anteriormente? Si tenemos raíces, lo cambiamos por potencias. Luego, bases iguales exponentes se suman
y te va a quedar una integral inmediata. Entonces, este ejercicio sí se ha resuelto por distributiva. Mira, que este ejercicio no fue necesario utilizar sustitución ni por partes. ¿Sí? Acá no es necesario utilizar el método de sustitución y el método de integrales por partes. Entonces, esto es integral de 1 hasta 4 de x por cambiar la potencia, perdón, la raíz por una potencia. Esto es x a la 1 medio. Menos 3 integral de 1 hasta 4 de x por el diferencial de x. Bien. Observen hasta acá. Lo estoy trabajando como si fuera una integral indefinida. Es, digamos, idéntico. Son los mismos métodos. ¿Sí? Bien. Entonces, acá, ¿qué puedes decir? Lo siguiente. La integral de 1 hasta 4, bases iguales, exponente se suma. 1 más 1 medio, 3 medios. Menos 3 por la integral de 1 hasta 4 de x por el diferencial de x. Observen. Integral inmediata, integral inmediata. Recuerden que inmediato o tabla es lo mismo. Entonces, vamos a utilizar las integrales inmediatas. ¿Esto qué es igual? Sumas una unidad al exponente. 3 medios más 1, 5 medios. Ese mismo resultado lo ubicas en el denominador. Menos 3 por acá igual, sumas una unidad. 2 sobre 2. ¿Sí? Pero ahora va a haber una pequeña diferencia, porque no voy a escribir más una constante. Observen que cuando llego a este paso, todo cambia. Si ustedes desean, pueden hacer una línea oblicua o la otra costumbre es cerrar todo esto entre paréntesis y ubicar acá dos límites, 1 hasta 4. Y otros hacen la línea oblicua, como ustedes prefieren. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Acá me está quedando un binomio, pero me falta ordenar todo esto. Lo vamos a ordenar, ¿sí? 5 medio es una fracción. Al momento de ubicarlo como coeficiente, lo invertís. Esto es 2 quintos por x elevado a 5 medio menos, ahora acá tenemos un número entero en el denominador. Lo ubicás fuera, pero como un medio, ¿sí? Porque recuerde que acá existe un 1. 3 medios por x al cuadrado y listo. Evaluado desde 1 hasta 4. Lo único que hice fue ordenarlo. Si ustedes desean, pueden ir de este paso a este paso directamente. Porque creo que a estas alturas probablemente la mayoría ya domine integrales y pueden omitir este paso. ¿Sí? Ahora, mira la diferencia con el ejercicio anterior. Es lo que había consultado una de sus compañeras. Acá tenés un monomio, pero acá tenés un binomio. Tenés acá una resta. Entonces, vamos a utilizar la regla de Barrot. Vamos a utilizar Barrot. Veamos cómo se utiliza Barrot si tenemos más de un término. Reemplazad primero el límite superior. 2 quintos por 4 elevado a las 5 medios. Perdón, abrís un primer paréntesis, ¿sí? 4 lo reemplazas acá, menos 3 medios por 4 al cuadrado. Observen, he reemplazado este 4 en este binomio, en esta familia de primitivas. ¿Sí? Ahora, le restás, no porque acá está restando, sino que hagas una resta por la regla de Barro. ¿Sí? Menos, ahora reemplazas el 1 en las X. Bien. La novedad de esta clase es la regla de Barro. ¿Sí? Porque todo lo que hemos hecho anteriormente, a partir de este paso hacia atrás, es algo que nosotros ya conocemos, ¿sí? No, no es novedoso, lo único novedoso es esta parte, la regla de Barro. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Calcular.
Lo que les recomiendo es calcular por separado los paréntesis. Algunos escriben todo, digamos, un solo cálculo y a veces cometes errores, ¿sí? Por ahí, bueno, la calculadora no se equivoca, pero a veces uno escribe algún número, por ahí te puedes confundir, ¿sí? Bien, voy a calcular paréntesis por paréntesis. Primero 2/5, si ustedes desean pueden ir calculando en casa y corroboran conmigo el resultado. 5/2, 2/5 por 4 elevado a 5/2 menos 3/2 multiplicado por 4 al cuadrado. Acá me resultó menos 11,2. Menos, ahora voy a cambiar todo lo que escribí con el número 4, lo voy a cambiar por el número 1. Acá me resultó paréntesis menos 1,1. Menos 11,2. Recuerden que este menos con este menos se multiplican y nos queda menos 11,2 más 1,1. Eso más 1,1 y esto nos resulta, bueno, lo voy a escribir como fracción, o bueno, mejor con decimal, que es lo que estamos trabajando, menos 10,1. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y cuál es la respuesta? ¿Lo tengo que dejar en decimales o en fracciones? Y depende de las alternativas, como esté en el examen, ¿sí? En este caso lo dejé como decimal, pero creo que eh, aparecen normalmente como fracciones los exámenes. Pero bueno, es lo mismo. Y tenemos resuelto el ejercicio. Mientras van copiando, Profe, perdón, ¿podrías volver a explicar antes de Barrow? Porque medio que me perdí. antes de barro, a ver, sí, voy a hacer un resumen. Gracias, profe. No, de nada. Voy a hacer un resumen. Acá tenemos una resta, entonces te conviene probar con distributiva, porque posiblemente con eso se solucione el problema. Entonces, realicé la propiedad distributiva, ¿sí? Esta x multiplicada con esta raíz de x y luego con este 3. Entonces, observas que te van a quedar integrales inmediatas. Entonces, con la distributiva te alcanzó. No tenés que acudir a sustitución, al método de integrales por partes, no es necesario. Ahora, acá, cuando ustedes tengan raíces, lo cambian por potencia. Las constantes lo ubicas fuera de integral, ¿sí? Acá vas a utilizar la propiedad de potencias. Si vos tenés a a la m multiplicado por a a la n, esto es a elevado a la m más n. Recuerden que acá existe un 1. Entonces, 1 más 1/2, 3/2. Y de esa forma llegas a integrales inmediatas. Mira. Utilizar la fórmula de integrales inmediatas. En ambos vas a utilizar la fórmula número 3. Y llegas a esta expresión que está acá. Acá lo único que he hecho de este paso a este es mejorar la expresión, es decir, lo que está en el denominador, ubicarlo como coeficiente. Y luego utilizas la regla de Barro. Listo, gracias, profe. De nada. Bien, ahora observemos que acá ocurre, digamos, algo extraño. Observen el resultado. Es un número negativo. Y como que no tiene sentido porque nosotros estamos calculando áreas. Hasta ahora tenemos digamos, casi todo solucionado porque nos está dando como resultado un valor numérico. Bien, porque recuerden que integral son áreas, ¿sí? Pero me está
resultando un valor negativo. Entonces uno se pregunta, de repente no se percataron, pero después cuando ustedes van practicando se van a dar cuenta, porque yo también alguna vez me pregunté cuando estaba como alumno, pero ¿por qué da negativo? No te puede dar negativo. Lo que ocurre es lo siguiente, probablemente toda la función o todo el área que vos estás calculando se encuentre por debajo del eje X, o gran parte de esa figura está por debajo del eje X, pero no existe o no tiene sentido, no tiene lógica que vos digas que la integral de esa función es menos 10,1, porque no existe área negativa. Vos no podés decir el área de este cuadrado es menos 4, o el área de este triángulo es menos 100. O sea, no tiene sentido, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre en este ejercicio? ¿Tengo un error de cálculo o no integré bien, etcétera? Y la respuesta es lo siguiente. Si nosotros obtenemos un resultado negativo, lo que tenemos que hacer es aplicarle el módulo. Aplicas el módulo. ¿Y qué es lo que hace el módulo? Convertirlo en positivo. Este es el verdadero resultado. Entonces, cuando ustedes estén en el examen, ¿sí? Están frente a una integral definida. Van a utilizar Barrot y al final les queda un valor negativo. Vuelvan hacia atrás y hagan nuevamente los cálculos. Probablemente se confundieron. Probablemente. Pero si vos lo revisás 2 veces más y te sigue dando el mismo resultado negativo, entonces le aplicas el módulo. Conclusión. Si dentro de las alternativas te aparece esta como opción A, ponele esta como opción B, C, D y E, otras opciones, otros números. ¿Cuál de los dos vas a seleccionar? El que tiene positivo. Si te aparece un negativo, eso es una trampa para ver si ustedes caen o para ver si ustedes estuvieron atentos en clases o no. ¿Sí? Bien, recuerden, si te resulta negativo, le tenés que aplicar el módulo y la respuesta sería este mismo valor, pero con positivo, porque estamos calculando área. Esa es la justificación. Ahora vamos a calcular otra integral. Y en esta integral vamos a ver eh, cómo ir descartando el método de sustitución. Ejemplo número 3. Ahora vamos a calcular la siguiente integral. Integral de x al cubo por el logaritmo natural de x por el diferencial de x. Esta es una integral indefinida. Lo voy a transformar en definida. Bien. Comenzamos. En primer lugar, vamos a suponer que tengo esta integral en mi examen. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? O bueno, por ahora, para que en el examen sean más rápido. En el segundo parcial no hay problema porque tienen 24 horas, pero igual nadie utiliza 24 horas. Máximo están 4 horas, si no me equivoco. Podés estar en un examen más. Uno no da más de 4 horas. Bien. A excepción de los estudiantes de exactas, ¿eh? No sé si ustedes saben, pero en ciencias exactas, por ejemplo, el examen de matemáticas son de 6 a 8 horas y el examen son de 4 preguntas. Así que con eso les digo todo. Bien, volvemos al tema. En primer lugar, esta integral no es inmediata. Segundo, ¿tenemos raíces para cambiarlo por potencia? No. Listo, descartado. ¿Me solucionará el problema la propiedad distributiva? No, porque es un producto. Distributiva es cuando vos tengas sumas o resta. ¿Se dan cuenta cómo voy descartando? O sea, todo este paso que estoy mencionando es algo que ustedes deben hacerlo mentalmente, ¿sí? Lo que tienen que ir practicando, así de esa forma. Es lo que yo utilizaba cuando era estudiante. Luego,
iba por el método de sustitución. Veamos. Podrá ser por sustitución. Entonces, vamos a plantear cuáles son los candidatos a ser U. Primer candidato puede ser x al cubo. Otro candidato puede ser el logaritmo natural. Otro candidato puede ser el argumento. Recuerden que cuando ustedes tengan funciones logarítmicas, pueden considerar a U toda la función logarítmica o pueden considerar U únicamente el argumento. Eso sí es válido, ¿sí? No se olviden del logaritmo natural. Con el logaritmo natural y con la función seno, coseno, ocurre lo mismo. Y con las raíces también, ¿sí? Recuerden que vuelvo a repetir, si tenés logaritmos, si tenés raíces o tenés funciones trigonométricas, que es el seno, coseno, puedes considerar U igual a su argumento únicamente. ¿Sí? Solo su argumento o toda la función. Bien, entonces, vamos a derivar. Derivas acá. Nos queda 3x al cuadrado por el diferencial de x. Entonces, si vos decís que u es x al cubo, tenés que ignorar el x al cubo. ¿Cuál es el resultado que debemos obtener al momento de derivar u? Logaritmo natural de x por el diferencial de x. Nada que ver. Mira. No. Está lejos de la realidad. Vamos con este segundo u. Derivás. No escriban esta parte, ¿sí? Para que todos presten atención. La derivada del logaritmo natural es, el logaritmo natural de x es 1 sobre x, porque esta es una derivada por tabla, por el diferencial de x. Entonces, yo he considerado que u es el logaritmo natural de x. Entonces, cubrís el logaritmo natural de x y te tiene que dar como resultado x al cubo por el diferencial de x. Nada que ver. Mira, te digo cualquier cosa acá. Estamos lejos. Ahora, ¿qué ocurre si u es igual a x? Derivas u. La derivada de x es 1, 1 por el diferencial de x, diferencial de x. Acuérdate que acá siempre vas a agregar el diferencial de x. Bien. Y nada que ver, porque si vos decís que u es x, bueno, estás considerando esta x que está acá, igual tenés que cubrir todo el logaritmo. Recuerden que si yo digo que u es únicamente el argumento, tengo que cubrir todo el logaritmo, porque todo eso es uno solo. Entonces te tiene que resultar x al cubo por el diferencial de x. No, no me resultó eso. Ahora ustedes se preguntarán, Isaías, entonces en el examen tengo que hacer todo esto, digamos, todo este procedimiento para poder descartar sustitución. En el examen hacer esto, digamos, me va a demandar mucho tiempo. Pero, a ver, es algo que ustedes deben ir haciéndolo ahora, pero calculo que a estas alturas todos ustedes, todos y todas saben derivar correctamente, por lo menos un 90%. ¿Sí? Entonces, me voy a hacer la idea que ustedes son expertos derivando, ¿sí? Me voy a hacer esa idea. Entonces, mentalmente puedes ir haciendo esto, no es necesario ir escribiéndolo. Mira, a ver, si vos pensás u igual a x al cubo, si yo derivo un polinomio, ¿me va a dar como resultado un logaritmo natural? No. Esto siempre y cuando ustedes dominen las derivadas. Entonces, imaginariamente descartás esto. Ahora, si vos pensás que u es logaritmo natural de x, la derivada de un logaritmo natural, a ver, te va a quedar, bueno, de x, te va a quedar x al cubo. Nada que ver, te va a quedar un cociente, una división, porque esto es la derivada del argumento sobre el argumento. Entonces, así uno va descartando, ¿sí? Si ustedes desean, pueden ir haciendo ahora esto, pero en el examen, lo que les acabo de mencionar, mentalmente vas descartando. Tomas una función y sabes que su derivada no te va a dar la otra función. Entonces, ahí vas descartando, ¿sí? Bien. O por ejemplo, si ustedes tienen una integral de la siguiente forma, integral, vamos a poner definida, ¿sí? 1 a 4, ponele, de la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 por el logaritmo natural de x al cuadrado más 1 por diferencial de x. Acá no tenés que probar por sustitución, porque es obvio que no es por sustitución, porque mira, si consideras que u es la raíz, la derivada de una raíz, ¿qué te va a dar como resultado la derivada de una raíz? Otra raíz. Y aparte tenés otra raíz, no. De una raíz no te va a aparecer un logaritmo natural. Ahora,
Si vos tomas que u es logaritmo natural, si derivas un logaritmo natural, ¿te va a dar como resultado una raíz? No. Entonces, si ustedes a estas alturas ya dominan las derivadas, se van a dar cuenta. A simple vista, yo sé que este ejercicio es por partes, no es por sustitución, porque no existe una relación entre estas dos funciones. Espero se esté entendiendo lo que estoy mencionando, ¿sí? Me parece que existe otro tipo de integrales, por ejemplo, de esta naturaleza, ahora que se me viene en mente. Profe, Sí, decime. por ejemplo, eh, en una integral es por parte. Ponerle que la función es coseno de x por seno de x. Ahí podría ser por partes porque no podría haber uno que sea u y otro que sea b, porque las dos serían trigonométricas. Bien, bien, bien. Ahora, muy buena consulta. Ahora estoy escribiendo cualquier integral, ¿sí? No sé si estoy haciendo algo correcto, pero porque me puede aparecer cualquier cosa acá. Pero vamos a la consulta de su compañera, ¿sí? Por ejemplo, acá, vos tenés un coseno y seno, no, no sé cuáles son los argumentos, pero en este caso estoy ubicando la X, etcétera. Pero acá sí existe una relación, porque si vos tomas U como coseno, cuando derivas coseno, ¿qué aparece? El seno. Entonces, ahí sí tiene una relación. Entonces, cuando vos veas este ejercicio, como que vas a probar por sustitución, porque puede ser por sustitución. ¿Sí? O por ejemplo, esto es lo que había dicho su compañera y lo que yo tenía en mente es algo de este estilo. Por ejemplo, acá. Algo así. Una exponencial por un polinomio. Como que a veces tiene una relación porque nosotros cuando tenemos una función exponencial, casi siempre u es el exponente. Entonces, mira, acá tenés un polinomio y acá tenés un polinomio. Pero este ejercicio no es por sustitución porque los grados son iguales, pero por ahí uno lo puede pensar porque existe una relación. Ahora ustedes dirán, Isaías, pero si yo tomo un polinomio y lo derivo, no te va a dar una función exponencial. Ok, pero recuerde que cuando nosotros estamos frente a una función exponencial, tengan cuidado porque cuando ustedes tengan una función exponencial, casi siempre u es el que está arriba. ¿Sí? Pero me parece que este ejercicio es más claro que todos. Algo no se da cuenta porque el seno y el coseno están relacionados. O por ejemplo, cuando ustedes tengan este tipo de ejercicio, una integral, arriba tenés un logaritmo natural y abajo tenés un polinomio, por ejemplo. Entonces, como que acá existe una relación, acá podría ser, no sé, pero estoy inventando, algo parecido a esto. Puede tener una relación, sí, porque si yo considero que u es el logaritmo natural y yo lo derivo, me queda un cociente. Y mira, fuera de todo esto que tengo un cociente. Entonces puede ser por sustitución. ¿Se dan cuenta? Es algo que ustedes van a ir ganando con la práctica. Van a ir un poco, digamos, siendo más ágil en el examen. Por lo menos, bueno, en el segundo parcial no lo vas a necesitar. En un segundo parcial te puedes ir, digamos, tomando el tiempo de hacer por sustitución, etcétera, etcétera. Pero en el examen final sí, tenés que ganar al tiempo. En el examen final, si no me equivoco, son 2 horas y 15 minutos, o 2 horas y 30 minutos, pero por ahí. 2 horas y 15 minutos, si no me equivoco. Entonces ahí el tiempo es oro. ¿Sí? Bien. Vamos a resolver este ejercicio. Sabemos que no es por sustitución por lo que había mencionado anteriormente. Entonces este ejercicio se resuelve por integrales por partes. Sí o sí tiene que ser por partes porque no hemos estudiado otro tipo de métodos. ¿Existen más métodos? Sí existen más métodos. Entonces vamos a utilizar la fórmula de integrales por parte. Integral de u por el diferencial de b es igual u por b menos la integral de b por el diferencial de u. ¿Sí? Este es algo que vieron en la clase anterior con Vivi. Probablemente lo vieron un poco distinto la fórmula. Por ahí pudo haber cambiado las letras, etcétera, pero básicamente lo mismo. ¿Sí? U por b menos la integral de b por diferencial de u. Bien. Cuando ustedes tengan este tipo de ejercicio, el trabajo de ustedes va a ser reconocer quién es u y quién es diferencial de b. Vos no sabés porque nunca está ordenado. Ahora, si te encontrás un ejercicio donde está ordenado, bueno, es casualidad. Pero vos no sabes quién es u.
Entonces, para saber quién es U, utilizar la mnemotecnia LOCTE. No sé si vieron con la misma letra con Vivi, pero me parece que sí. LOCTE. Y lo vas a leer de izquierda a derecha. LOCTE significa logaritmos, polinomios, trigonométricos y exponenciales. No sé si me pueden confirmar si lo vieron con la misma letra. Sí, lo veo, sí. Perfecto, gracias. Bien, entonces no me detengo acá más. Vamos a utilizar la letra LOCTE. Logaritmos, sí tenemos. Mira, tenemos un logaritmo, siempre izquierda derecha. Esto es para saber quién es U. ¿Sí? Bien, entonces nosotros sabemos que U es el logaritmo natural. Decís U es igual al logaritmo natural de X. Ahora, ya sabes quién es U. Entonces vamos a averiguar quién es integral de diferencial de B. Acá tenés U y todo lo que te queda lo escribís aparte. Ahora, integral de B, ¿quién va a ser? Todo lo que te queda. ¿Qué has extraído de toda esta integral? Has extraído el logaritmo natural. ¿Qué nos queda? La integral de X al cubo por el diferencial de X. Al momento de seleccionar U, todo lo que te queda es igual a integral de B. Siempre. ¿Sí? Entonces, acá derivas, acá integras. Es difícil confundirse por el símbolo de integral. Entonces, acá vamos a derivar. Esto es derivada de U. Su derivada es 1 sobre X por el diferencial de X. Acá no me tiene que quedar igual que arriba, porque no estamos en sustitución. Me queda un minuto. Voy a cerrar esta reunión de Zoom y preparo el último enlace. Y continuamos.